De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial para la Salud, en el año 2015 existían en el mundo alrededor de 360 millones de personas con déficit auditivo. El 80% de estas personas con disminución auditiva eran pertenecientes a países subdesarrollados, en donde el 50% de las pérdidas auditivas se pudieron haber evitado mediante diagnóstico temprano del problema, métodos de control de ruido, uso de elementos de protección personal, monitoreo de audición en trabajadores y educación para la salud. La Organización Panamericana para la Salud refiere que en América Latina existe una prevalencia por medio de hipoacusia del 17% en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias durante 6 días a la semana. Según el Ministerio del Trabajo, los accidentes ocurridos en las empresas son propiamente por naturaleza del trabajo. El 90% de los casos corresponden a lesiones musculoesqueléticas y en su orden el 4% a patologías auditivas. El sector de la construcción no es ajeno a los efectos del ruido, ya que en sus procesos, maquinarias y herramientas se registran niveles superiores de los 85 decibeles. Es por ello que es importante que las empresas de la construcción implementen en sus procesos un sistema de vigilancia epidemiológica auditiva, que consiste en la recolección de información indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos que afectan a la población trabajadora. Su objetivo es prevenir la aparición de la hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido mediante la identificación y control a la exposición de niveles de ruido en los trabajadores. La población trabajadora de la construcción tiene características sociodemográficas muy diversas. Es por ello que los más afectados y los que más están expuestos a los efectos del ruido son los oficiales o maestros y obreros. Para los maestros, su especialidad o su experiencia tiene que ser de mucho mayor bagaje, por lo tanto sus edades comprenden entre los 35, 38 y 40 años. Para los oficiales, su promedio de edad está entre 29 y 38 años. Los obreros tienen una diversidad en edades de entre los 18 a los 45 o 50 años. Estas personas, debido a su trayectoria y experiencia laboral en la construcción, se ven expuestas y han venido con trastornos acumulativos por efectos. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial para la Salud, en el año 2015 existían en el mundo alrededor de 360 millones de personas con déficit auditivo. El 80% de estas personas con disminución auditiva eran pertenecientes a países subdesarrollados, en donde el 50% de las pérdidas auditivas se pudieron haber evitado mediante diagnóstico temprano del problema, métodos de control de ruido, uso de elementos de protección personal, monitoreo de audición en trabajadores y educación para la salud. La Organización Panamericana para la Salud refiere que en América Latina existe una prevalencia por medio de hipoacusia del 17% en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias durante 6 días a la semana. Según el Ministerio del Trabajo, los accidentes ocurridos en las empresas son propiamente por naturaleza del trabajo. El 90% de los casos corresponden a lesiones musculoesqueléticas y en su orden el 4% a patologías auditivas. El sector de la construcción no es ajeno a los efectos del ruido, ya que en sus procesos, maquinarias y herramientas se registran niveles superiores de los 85 decibeles. Es por ello que es importante que las empresas de la construcción implementen en sus procesos un sistema de vigilancia epidemiológica auditiva, que consiste en la recolección de información indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos que afectan a la población trabajadora. Su objetivo es prevenir la aparición de la hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido mediante la identificación y control a la exposición de niveles de ruido en los trabajadores. La población trabajadora de la construcción tiene características sociodemográficas muy diversas. Es por ello que los más afectados y los que más están expuestos a los efectos del ruido son los oficiales o maestros y obreros. Para los maestros, su especialidad o su experiencia tiene que ser de mucho mayor bagaje, por lo tanto sus edades comprenden entre los 35, 38 y 40 años. Para los oficiales, su promedio de edad está entre 29 y 38 años. Los obreros tienen una diversidad en edades de entre los 18 a los 45 o 50 años. Estas personas, debido a su
trayectoria y experiencia laboral en la construcción se ven expuestas y han venido con trastornos acumulativos por efectos. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica auditivo va enfocado a todo el sector del área de la construcción. Estamos ubicados en el sector de Molinos, en la obra María Cana, en la cual está en la etapa de urbanismo y terminado, en donde identificamos varias actividades en las cuales los trabajadores están expuestos a diferentes tipos de ruido. Buenas tardes. En cuanto a las fuentes generadoras del ruido, encontramos la tronzadora, que es una máquina diseñada para cortar materiales de construcción, materiales metálicos. Los niveles de ruido varían según el material que se maneje, en un promedio entre 90 y 96 decibeles. Encontramos la vibrocompactadora, nivel de ruido de 90 a 96 decibeles, se utiliza para compactar el terreno. Encontramos la retroexcavadora, nivel de ruido de 84 a 96 decibeles, se utiliza para excavar pues la tierra. Vibrocompactador. Auditiva por encima de los decibeles permitidos. Encontramos como la división de la hipoacusia, está la hipoacusia conductiva, que es la disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o del oído medio. Encontramos también la hipoacusia a nivel neurosensorial, que es la disminución de la capacidad auditiva por la alteración del nivel del oído interno.
Y por último encontramos la hipoacusia a nivel mixto, que es como la combinación entre la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. La vigilancia epidemiológica trae grandes beneficios para el sector de construcción, entre los cuales encontramos uno de los más importantes. Está orientado al control integral del factor de riesgo auditivo presente en los ambientes laborales, para lograr una disminución en la incidencia de la enfermedad laboral y mejorar los indicadores de productividad. Dentro de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica auditivo, vamos a manejar los indicadores de cobertura, donde vamos a medir capacitación de conservación auditiva. La fórmula sería capacitaciones ejecutadas versus capacitaciones programadas por 100. Vamos a medir las audiometrías realizadas versus audiometrías programadas por 100. Cobertura de mediciones ambientales de ruido. Entonces, número de evaluaciones de ruido realizadas versus número de evaluaciones de ruidos programadas por 100. Las audiometrías que se van a realizar versus las audiometrías programadas por 100. Los indicadores de impacto, vamos a medir la incidencia y la prevalencia. Un ejemplo de incidencia, número de casos nuevos de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido versus total de población expuesta a ruidos a mayor a 85 decibeles por 100. La prevalencia, número de casos nuevos, antiguos de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido versus total de población expuesta a ruido a mayor de 85 decibeles por 100. El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones, entonces número de recomendaciones cumplidas versus número de recomendaciones propuestas y aprobadas por 100. En cuanto a las recomendaciones, vamos dirigidas a la fuente, en el medio y en el individuo. En la fuente y en el medio encontramos el reemplazo de equipos o materiales ruidosos por equipos no emisores de ruido, modificar el sistema operativo del equipo con el fin de reducir la emisión de ruido, aislamiento, aislar el trabajador de la fuente de ruido, cubrir el equipo emisor de ruido con material o absorbente de ruido, programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Controles administrativos del individuo, de rotación de personal, reubicación del personal, reducción del tiempo de exposición del trabajador, la señalización y suministro de elementos de protección auditivo. Nuestra conclusión de nuestro sistema de vigilancia: la exposición al factor de riesgo del ruido genera daños en muchos casos irreversibles para el trabajador, por lo que las organizaciones deben tomar acciones encaminadas a prevenir los efectos del ruido en sus trabajadores mediante la implementación de una gestión integral de la prevención del ruido en las obras de construcción. Muchas gracias.